En este método de interpolación polinomial de Lagrange, el objetivo es el siguiente. Dado una serie de puntos o de coordenadas de variables x contra y, una variable independiente contra una función. Digamos, si yo tengo 4 puntos conocidos de esta función, x1, y1 hasta x4, y4, el objetivo es abstraer esta información hacia una función o una fórmula, ¿no? Como tal, esto es un polinomio. Debido a esto se llama interpolación polinomial de Lagrange o regresión polinomial de Lagrange. Por regla general, cuando ustedes tienen n puntos, por ejemplo, aquí tengo 4 puntos, esto se puede ajustar a un polinomio de grado n-1, ¿no? O sea, grado 3. 4 menos 1 me da 3. ¿Y cómo se hace? En general vamos a deducir el método. El método, prácticamente todos los métodos se basan en encontrar pendientes entre una función y aproximar los valores de esa pendiente a un polinomio, ¿no? Digamos, si yo tuviera esta función, dado que lo voy a aproximar a una función grado 3, para cada uno de los datos, desde x1 hasta x4, de este lado, yo tendría definida una fórmula, ¿no? Una función, dado que todos los puntos caigan exactamente en esta función. Para el punto inicial x igual a x1, la función, comentamos que va a ser un polinomio grado 3, se ajustaría como un coeficiente a por x1 al cubo más un coeficiente b por x1 al cuadrado más c por x1 más d. Y este polinomio debe representar todos los puntos, ¿no? Por lo tanto, para la x2, yo calcularía una y2 con el mismo polinomio, o sea, con los mismos coeficientes, a, b, c, d. Para un tercer valor x igual a x3, igual, debe ajustarse con el mismo polinomio, ¿no? Entonces, con base a esto, se podría encontrar un sistema de ecuaciones, ¿no? Dado que la función y se puede ajustar de la siguiente forma. Si hacemos un poquito de álgebra, introduciendo estas pendientes, la función de xy menos xy menos 1, digamos entre estos primeros dos puntos, ¿no? Aquí xy sería 2, xy menos 1 sería 1, y así sucesivamente. Entonces, introduciendo a cada uno de estos pares de datos un coeficiente y un acomodo en específico, aquí yo tendría a1 por x menos x2, por x menos x3, por x menos x4, y así sucesivamente hasta llegar a un coeficiente a n. Ahora, el problema aquí es cómo determino esos coeficientes, ¿no? Esos coeficientes van a depender precisamente de la regresión o de los polinomios que yo requiero para cada una de estas coordenadas. Y1, Y2, Y3, Y4. La forma de solucionarlo sería la siguiente, ¿no? De cada una de estas funciones que tengo arriba, se va a despejar un coeficiente. Despejo a 1, lo escribo aquí. Despejo a 2, lo escribo acá. Despejo a 3, lo escribo. Y despejo a n. Esto me da un conjunto de coeficientes que son los que yo tendría que encontrar dados una serie de puntos, ¿no? Entonces, con base a estos coeficientes observamos una tendencia. Prácticamente cada coeficiente se podría calcular como el correspondiente valor de la función en ese punto entre estos productos, este productorio, ¿no? De x1 menos x2, x1 menos x3, 1 menos 4, 1 menos n, donde n sería el número de puntos. Entonces, aquí yo observo ya una tendencia que podría representar utilizando una ecuación generalizada. Tengo aquí a 2 también y tengo a 3, ¿no? Siempre el número que está representado en el subíndice del coeficiente, este 1, va aquí, ¿no? En x, y va aumentando en cantidades crecientes del subíndice del valor de x. Con base a esto, se definió
que la ecuación general para la y ajustada, o sea, esto sería el polinomio. Recuerden que yo requiero una y como una función de x. Yo la puedo representar como la suma de todos esos factores, ¿no? A1 más A2 más A3, etcétera, todos multiplicados por este productorio. Con base a esto, Lagrange propuso estas ecuaciones generalizadas. Si yo quiero abstraer esta serie de puntos hacia una fórmula o una función fn de x, que también llamamos y, yo la puedo expresar con estas ecuaciones de acá. La función fn de x va a ser la sumatoria desde un índice i igual a 0 hasta n, que es el número de datos o de pares de datos, de un polinomio de Lagrange que se define como L. Este polinomio depende de x por la función evaluada en xi, es decir, evaluada en cada uno de los puntos. Ahora sí, ¿cuál es el polinomio de Lagrange? El polinomio de Lagrange es precisamente una factorización de todos esos productos, del producto o productorio de x menos xj. J es un índice que inicialmente debe ser diferente de 0, perdón, debe ser diferente de i. Este productorio desde j igual a 0 hasta n, para j diferente de i sería x menos xj sobre xi menos xj. Con base a esto vamos a plantear un ejemplo rápido para ir viendo la notación. Ahora, este operador que se llama producto o productorio, recuerden que el operador sigma se llama sumatoria, el operador pi mayúscula se llama productorio. Si yo quiero designar para un polinomio de versión lineal, o sea, n igual a 1, ese productorio se expande así. f1 de x es igual a x menos x1 entre x0 menos x1. Esto como tal es el productorio LI, ¿no? Por f de x0 más x menos x0 sobre x1 menos x1 por f de x1. Vamos a irlo haciendo paso a paso para no confundirnos. Digamos, el polinomio de Lagrange grado 1 de x sería el productorio de esa letra pi mayúscula desde j igual a 0 hasta n. N sería 1 de x menos xj sobre xy menos xj. Ya expandiéndolo les debe de quedar para grado 1. La x no cambia, la x va a ser cada uno de los valores que nosotros tendríamos fijos. Menos xj. Xj inicialmente vale 0, ¿no? Que aquí está la sumatoria. Sobre xy. Se comenta que j debe ser diferente de i. Entonces, para un mismo término donde converjan el mismo valor de j y de i, se toma el valor siguiente. Y yo tendría este término, ¿no? X menos x0 sobre x1 menos x0 por f de x1. Y así sucesivamente. Sería por f de x1 y luego volvemos a expandir, pero era el siguiente término. Luego sería x menos x1 sobre x menos x0. x0 menos x1 por f de x0. Bueno, el objetivo es, a partir de una serie de puntos, dado un polinomio, esto sería un polinomio de grado 1, porque solamente tengo x, ¿no? Los valores de fx1, f de x0 son los pares de puntos. Es decir, primero tomo una x0, dado que yo tengo algunos pares de coordenadas, x0 contra y0, tengo
x1 contra y1, tengo x2, y2 quizás. Esos son valores numéricos que yo tengo definidos. Y con base a esto yo voy a ajustar a un polinomio de Lagrange, donde x queda como una variable. La x que no tiene subíndice es una variable. Sería la variable independiente, ¿no? Porque el objetivo es generar una fórmula a partir de estos valores. Esa sería la expansión para grado 1 y esta sería la expansión para un polinomio grado 2, ¿no? Noten que está en función de todos los puntos, x1, x2, etcétera. Vamos a usarlo en un ejemplo. Se tienen entonces estos tres pares de datos, x0, x1, x2, y una correspondiente función que fue calculada a partir de estos valores, ¿no? La función de x0 vale 0, la función de x1 vale 1.38, la función de x2 vale 1.7917. Con base a estos pares de datos hay que ajustar los valores a un polinomio de Lagrange. Es decir, yo requiero encontrar una fórmula, una función de x sería grado 2, ¿no? De la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Por qué es grado 2? Porque yo tengo 3 puntos, ¿no? Para n igual a 3 puntos o 3 pares de puntos, yo puedo ajustar a un polinomio, como lo decíamos al inicio, grado 3 menos 1, grado n menos 1, ¿no? O sea, grado 2. Dado que los puntos no los he graficado, pero los podríamos graficar. Si tengo 3 puntos, yo puedo ajustar esos valores a un polinomio de grado 2, ¿no? Dado que aquí yo puedo determinar las pendientes entre cada uno de los puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esos valores y utilizar el polinomio de Lagrange expandido para un grado 2. N es el número de puntos, pares de puntos, ¿no? X contra f de x o x contra y. Yo tengo 1, 2, 3. Para poder ajustar estos pares de puntos a un polinomio de Lagrange, esto me sirve para encontrar a partir de estos datos una función o una fórmula. Recordemos que vamos a ajustar a una función de grado n de x, esta sería de grado 2, que está representada por la sumatoria de Li, el polinomio de Lagrange, por cada uno de los puntos f de x, y. Entonces esto se define con base a este productorio, como ya habíamos visto. Sería el productorio de x menos xj sobre xy menos xj, expandido para n igual a 2, tendríamos esta ecuación, ¿no? Sería entonces la función de grado 2 de x, sería x menos xy por x menos x2. Serían todas las combinaciones posibles entre estas dos, ¿no? Entre x0 menos x1 por x0 menos x2 por f de x0. Y así sucesivamente. Las otras combinaciones serían x menos x0, x menos x2, x1 menos x0 y x1 menos x2. Recuerden que esto viene de factorizar todos los coeficientes a, b, c y d del polinomio grado 2, como lo habíamos visto al inicio. Entonces, básicamente hay que generar este polinomio, ya sustituyéndolo, ¿no? Esto por esto ya directamente sería esta ecuación que tenemos acá arriba de amarillo. Y bueno, vamos a irle escribiendo. En sí esto es prácticamente sustituir. Solo es importante que sepan de dónde proviene esto, ¿no? Vamos a generar entonces un polinomio f. El subíndice 2 aquí indica que es de orden 2, ¿no? Es el máximo valor de la potencia de x es 2. Es decir, esto va a generar una parábola. Y esto sería x se queda igual. x1 sería el valor de 4 por x menos x2 sobre, estoy sustituyendo aquí, x0
Aquí olvidé de sustituir x2, ¿no? x2 para nosotros es 6, x0 es 1, x1 es 4 y así sucesivamente. Por x0 menos x2, 1 menos 6. Y noten que me va a dar un factor, ¿no? Que multiplica x menos 4 por x menos 6. Y eso por f de x0. F de x0 vale 0. Por ahí hubiéramos empezado porque esto se cancela. Okay. Luego más. Ese término de rojo sería este. El siguiente término lo voy a escribir azul, que sería este. Y va a ser x menos x0, que vale 1, por x menos x2, que vale 6, por x1 menos x0. x1 es 4, x0 vale 0. Perdón, x0 vale 1. Por x1 menos x2. x1 vale 4, x2 vale 6. ¿No? Ahí sería 4 menos 6. Y eso por la función f de x1 que vale 1.386294. Ya tengo dos términos, nada más me falta el tercero, que sería este. Otra vez, x menos x0, x menos x1. Y así sucesivamente. X menos x0 por x menos x1 sobre x2 menos x0. Voy a sustituir el x0 y el x1 con valores numéricos. x0 es 1, x1 es 4. Ese denominador sería x2 menos x0, o sea 6 menos 1. Y me falta este otro denominador, x2 menos x1, esto que está aquí, que de acuerdo a los datos es 6 menos 4. Y eso por f de x2, que es 1.79176. Y ya tendría sustituidos los coeficientes, ¿no? Nada más voy a cancelar este término porque se multiplica por 0. Y si observamos, cada uno de estos productos me queda grado 2, ¿no? X menos 1 por x menos 6 es un grado x cuadrado. X menos 1 por x menos 4 también es x cuadrado. Entonces hay que hacer las operaciones numéricas. Lleva una periodicidad, ¿no? De hecho, el productorio es el que genera esa periodicidad. Por ejemplo, si yo tengo aquí un x0, f de x0, ese x0 va en el denominador, aquí. Aquí iría xn más 1, aquí n más 2, acá va xn más 1, o sea x0 más 1 en ese subíndice, y acá x subíndice 0 más 2. Esa es la periodicidad que se menciona aquí, ¿no? Aquí va la i y aquí va la i, ¿no? Si yo estoy sustituyendo el primer valor, esa, f de xi, eso quedaría multiplicado por este productorio, desde j igual a 0 hasta n, para j diferente de 1 para evitar la división por 0, de x menos xj sobre xi menos xj, ¿no? Por eso es que coincide este subíndice con este. Y los j son estos dos arriba, pero se toman todas las posibles combinaciones excepto la i. Siempre es x menos x1, x menos x2, digamos, y aquí está diferente i de j, ¿no? Aquí en ninguno de estos está x0, excepto en esta i. Aquí, acá. Entonces vamos a simplificar. Si yo simplifico, ya eliminamos el primer término. Este primer factor se elimina. Y yo tendría que la ecuación f2 de x debe ser... Voy a dejar el x menos 1.
x menos 6, pero hay que hacer la operación de este factor 1.38624 sobre 4 menos 1, 3 por 2, ¿no? O sea, esto entre 6. A mí me da 0.231049. Luego, lo que está de verde, luego voy a sumar el otro factor. El otro factor, voy a dejar el mismo x menos 1 por x menos 4. Y sobre ese factor vamos a multiplicar por este número. 1.79176 entre 5 por 2, o sea, entre 10, ¿no? 6 menos 1 me da 5, 6 menos 4 me da 2, 5 por 2, 10. O sea, solo recorro el punto. Eso entre 10 me da punto 17, 9, 17, 6. Y observo si tengo algún término semejante. Tengo x menos 1, x menos 4, no. El x menos 1 sí lo podría factorizar. Sería x menos 1 por todo eso, o bien hacer la operación del polinomio. Podríamos hacerlo algebraicamente. Vamos a hacer el álgebra. Para abstraerlo todo de una forma ax cuadrada más bx más c. Sí, solo nos faltó ese valor negativo. Esto era menos 2, ¿no? Y esto era 3. 3 por menos 2 es 6. Negativo. O sea, este número entre ese 6 negativo. Entonces ese menos lo traemos arrastrando y lo voy a poner aquí. Lo demás es álgebra, ya ustedes pueden desarrollarlo. Hay que desarrollarlo para que al menos nos quede de la forma como un polinomio cuadrático. F2 de x sería menos 0.231049. Voy a expandir el x menos 1 por el x menos 6 como x cuadrada. ¿Ok? Esto se expande primero encontrando la suma de estos dos. Sumo los dos coeficientes menos 7x y luego multiplico los dos términos independientes, ¿no? 6 por 1, 6. Negativo por negativo me da positivo. X cuadrada menos 7x más 6. Y hago lo mismo con el otro factor. Sería punto 17,976 por x cuadrada. Menos 1 menos 4 me da menos 5. Y 4 por 1, negativo por negativo me da 4. Lo podemos comprobar. Si lo quieren comprobar, vamos a comprobar solamente uno. Digamos el x menos 1 por el x menos 4. Término a término, x por x me da x cuadrada, x por menos 4 me da menos 4x, menos 1 por x me da menos x, y menos 1 por menos 4 me da más 4. Sumo 4 negativo con 1 negativo y me da 5 negativo. Así lo pueden hacer también. O bien aplicar la regla directa de una factorización de un polinomio. Todavía no termino. Lo que restaría sería que multiplique este número y término a término lo voy a ir introduciendo aquí. Ok. Bueno, nada más hay que ir haciendo el álgebra para que podamos encontrar los valores. La idea es que de este polinomio sea un factor a por x cuadrada más un factor b por x más un factor c. Entonces hay que multiplicar término a término estos factores y al final los sumo todos. O bien solo factorizando, ¿no? Lo más fácil sería factorizar. Factorizo el punto 23. Voy a dejar f2 de x igual a menos punto 231049. Como voy a factorizar todo lo que tenga x cuadrada, yo tomo este y este, ¿no? Más punto 17,976 y eso por x cuadrada. Eso ya me da el factor a. Luego b sería
este menos por este sería menos 0.231049 por menos 7. Y a todo eso estoy factorizando lo que tengo solamente multiplicado por x, ¿no? A todo eso le resto 5 veces esto. Menos 5 por punto 17,976. Y eso por x. Ya de esta operación yo tengo el factor b. Y este factor por 6 más este factor por 4 me da el término independiente. Entonces sería más 6 por menos punto 231049 más 4 por punto 17,976. Y este sería el polinomio de Lagrange. Esto ya sería el polinomio ajustado, f2 de x. Entonces nada más hay que hacer las operaciones y podríamos comprobar gráficamente si es correcto. Con este polinomio yo puedo interpolar para cualquier valor de x en ese intervalo, sustituir x y debería 0.051873. Eso por x al cuadrado. La x sería la función o variable independiente. Más 0.721462. Esto sí por x. Menos 0.66959. Esa entonces debería ser la función ajustada para el polinomio, ¿no? Si lo trasladamos a Excel, si aquí coloco los valores de x y aquí para escribir una fórmula basta con que le den igual y van escribiendo los números. Al momento de colocar asterisco es el operador multiplicación. Hacen clic en esta para que sustituya ahí una x, ¿no? Aquí sería ese factor por x cuadrado más este factor por esa x menos este factor. Y vemos que sí nos da exactamente 0. Si comprobamos con el resto de los valores originales eran estos: 0, 1.386294, lo voy a transcribir aquí, 386294. Y el otro término nos daba 1.79176. Y basta con que arrastremos aquí la celda hacia abajo. Y esos son los valores de las funciones, ¿no? Creo que los puse mal. Era 1, 4 y 6 y nos tenía que dar esto. 4, 6. Estos son los valores de la tabla. Esto es de la tabla. Y lo de la izquierda es el calculado. Sí. Entonces, esta es la tabla original. Nos debía de dar 0, 1.386294 y 1.79176 con estos valores de x, ¿no? Esta es la variable independiente, esta es la función ajustada y estos son los valores originales. Vemos que sí, justo coinciden incluso en todos los decimales. Entonces, con esto ya puedo interpolar. Si yo interpolo entre cualquier valor que tenga aquí, vamos a aumentar la precisión. Voy a hacer un gráfico para que observen la tendencia. Voy a irme de 0.5 hasta el valor de 6. Entonces, bueno, 1, 1.5, luego 2. Para arrastrar puedo seleccionar estos dos y debe aumentar en incrementos de 0.5, ¿no? Me voy a ir hasta el 6, que es el valor del rango. Y luego basta con que yo arrastre la fórmula.
Ahí está. Entonces, estos dos valores los voy a graficar para que observen la tendencia. Le doy a insertar gráfico de dispersión. Esta tendencia parece ser una parábola que abre hacia abajo. Y los valores justo los que tenían, bueno, aquí se pueden leer. Para 1 la función vale 0, para 4, que es el valor que tengo, la función vale 1.38, aquí se ve más o menos que vale 1.4. Para 6 la función ronda 1.8, ¿no? Que en el valor original es 1.79. Entonces, sobre este polinomio ajustado, yo ya puedo interpolar cualquier valor. Por ejemplo, para un valor de 2, o incluso sobre esta misma celda de Excel, la función vale 0.56. O para un valor de 3, la función vale 1, etcétera. Con esto yo ya puedo aproximar valores dentro de ese rango, porque solamente tengo datos dentro de ese rango, ¿no? Los valores reales, esto también lo voy a graficar para que observen, eran estos. Los voy a ordenar para que observen los valores reales. Para 1 la función vale 0, para 4 la función valía exactamente este valor, nada más lo voy a poner aquí. Le voy a poner pegar valores. Y para 6 exactamente es ese mismo valor. Si damos clic derecho aquí, seleccionar datos, al darle a agregar, yo voy a agregar estos valores, ¿no? Nada más para que vean que estos datos caen precisamente sobre esa misma curva. En sí los valores ajustados son los naranjas, ¿no? Si solo fuese una tendencia recta, yo solo tendría ese punto, este punto y este punto. Sin embargo, utilizando el polinomio, bueno, yo tengo estos otros puntos ajustados, que estoy considerando que debe ser un polinomio grado 2, ¿no? Sin embargo, si aquí hiciera mucho zoom, noten que hay un error si fuese solamente lineal o si fuese polinomial, o qué tal si no lo ajusto a grado 2, sino a grado 3 o a grado 4, etcétera. Tiene cierto grado de error contra el valor original. Si bien los puntos ajustados sí coinciden con los valores exactos de la tabla, que sería el 1 y el 0, el 4 y el 1.38 y estos dos, hay cierto grado de error, ¿no? Ya depende con qué precisión lo requiera yo ajustar. Por ahora así se resolvería usando un polinomio de grado 2.